La oxitocina, como hemos mencionado, es una hormona que se produce en el hipotálamo y se almacena y secreta en la hipófisis posterior. Como acciones de la oxitocina tenemos las siguientes. En primer lugar, contrae las células mioepiteliales de los conductos de la glándula mamaria. Esto permite entonces expulsar la leche. La oxitocina produce un reflejo de eyección láctea, el cual es importante, pues obviamente durante la lactancia. Hay receptores alrededor del pezón que permiten enviar impulsos hacia los núcleos supraóptico y paraventricular y desde ahí entonces inducir la secreción de la oxitocina. La segunda función tiene que ver con la contracción del músculo liso uterino. El músculo liso uterino es sensible a la acción de los estrógenos a medida que aumenta el embarazo. Eh, y disminuye también por la progesterona. En obstetricia, la oxitocina se utiliza para inducir un trabajo de parto. Es decir, si ya se cumplieron las 40 semanas de embarazo y no hay actividad uterina, se puede utilizar oxitocina para iniciar el trabajo de parto. O si las contracciones son irregulares, también se puede utilizar para regularizar estas contracciones. Obviamente con todas las debidas medidas, porque la oxitocina pues puede producir una ruptura uterina que es algo sumamente grave. También se utiliza para reducir la hemorragia posparto. Después que ha ocurrido el nacimiento, después de que ha salido la placenta, ahí se mantiene hemorragia y al contraer el músculo liso uterino se reduce esta hemorragia. Existe también un reflejo neuroendocrino que es causado por la distensión que provoca el bebé en el canal de parto. Al dilatar el cérvix uterino se produce este reflejo que voy a mencionar enseguida. Los factores que aumentan la secreción de oxitocina incluyen la estimulación de los receptores de la areola durante la lactancia, la estimulación del tracto genital, la acetilcolina y los estrógenos. En cambio, el estrés, el etanol, la estimulación beta adrenérgica, la progesterona son factores que reducen la secreción de la oxitocina. Entonces aquí tenemos los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, las neuronas magnocelulares, almacenamiento y liberación de la oxitocina ocurre aquí. Incluso puede venir oxitocina hacia la hipófisis anterior y inducir la liberación de prolactina. Pero la oxitocina que se libera entonces en la hipófisis posterior viaja hacia la glándula mamaria para producir el reflejo de eyección láctea y también hacia el cervix, hacia el útero para producir la contracción. Desde ahí, glándula mamaria y útero, se producen los reflejos, señales sensitivas que van hacia los núcleos supraóptico y paraventricular para inducir la secreción de la oxitocina. Este es un reflejo, es un mecanismo de retroalimentación positiva. También tenemos acá a las células lactotropas, producen la prolactina, estrés, estradiol influyen en ello y también en la secreción de oxitocina, como vamos a mencionar un momento más a la prolactina. Prolactina es un péptido, polipéptido. Es producido entonces por las células lactotropas. Durante el embarazo aumenta el número y tamaño de estas células por acción de los estrógenos. Esta hormona estructuralmente se parece a la hormona de crecimiento, como lo hemos mencionado, pero también a otras dos hormonas que son la somatomotropina y al lactógeno placentario. Esta hormona es producida en otros lugares, además de la hipófisis anterior, y su concentración normal es de 5 nanogramos por decilitro en varones y de 8 en mujeres. ¿Qué hace la prolactina? La función primordial es la producción de leche en la glándula mamaria. Tiene que ver con la síntesis de proteínas como la lactoalbúmina, la caseína, pero además permite el desarrollo lóbulo alveolar.
durante el embarazo. Tiene que haber obviamente una preparación previa por estrógenos, por progesterona, glucocorticoides, insulina, etc. Otras hormonas que tienen que ver con el desarrollo de la glándula mamaria. Otra acción de la prolactina es la disminución de la GnRH. Esta es la hormona, como hemos mencionado, que estimula la secreción de LH y FSH, la hormona liberadora de gonadotrofinas. Cuando la prolactina inhibe a la GnRH, no hay ovulación, tampoco espermatogénesis. Y esta es una acción bastante conocida porque durante la lactancia hay cierta protección para un siguiente embarazo por la inhibición de la ovulación. Aquí tenemos entonces a la prolactina producida en el hipófisis anterior actuando en la glándula mamaria. Por retroalimentación negativa va a estimular la liberación de la dopamina. Ojo, el signo es correcto aquí. La dopamina normalmente inhibe la secreción de prolactina. Es una hormona inhibidora. Uno necesita estimular la secreción de esta sustancia inhibidora para frenar la secreción de prolactina. Así que el circuito sigue siendo retroalimentación negativa. Inhibición y estimulación de esa inhibición. Por el otro lado tenemos a la TRH, cuya principal función tiene que ver con TSH, pero también es una hormona que estimula la secreción de prolactina. Y aquí está, TIDA es la dopamina. Ojo, es un efecto inhibitorio. Y la prolactina, pues va a estimular la secreción de dopamina. Otras cosas que tienen que ver entonces con la prolactina, TRH, angiotensina 2, péptido intestinal vasoactivo, opioides, etc. La misma oxitocina, que viene del lóbulo posterior, induce la secreción de la prolactina. El estradiol tiene un efecto a nivel de la hipófisis posterior positivo y acá tiene un efecto negativo. Los factores que regulan la secreción de prolactina incluyen los estrógenos durante el embarazo, la lactancia, el sueño que es llamado no-MOR o no-REM, el estrés, la TRH y la TSH y los antagonistas de la dopamina, puesto que dopamina es la hormona que inhibe la secreción de prolactina. Si hay un fármaco que se oponga a la acción de dopamina, entonces va a haber un aumento de la prolactina. Los factores que disminuyen la prolactina incluyen a la dopamina, a la bromocriptina, somatostatina y la misma prolactina. La bromocriptina es un agonista de la dopamina y se utiliza, por ejemplo, cuando una mujer quiere dejar de amamantar, que ya no produzca más leche, bromocriptina es una opción para ello. ¿Qué pasa cuando hay mucha prolactina? Se puede producir por dos razones. En primer lugar, por destrucción del hipotálamo. ¿Por qué la destrucción del hipotálamo? Porque vas a inhibir al factor que inhibe a la prolactina, vas a inhibir a la dopamina. No va a haber freno para la producción de prolactina. La otra razón por la que se produce mucha prolactina son por adenomas secretores. Las células empiezan a producir mucha prolactina y entonces viene este cuadro clínico que incluye la galactorrea bilateral, la disminución del líbido por la disminución de las hormonas gonadotróficas, LH y FSH, la falta de ovulación, incluyendo también la amenorrea. Y otra vez, el mecanismo es el mismo. La prolactina inhibe la secreción de GnRH, entonces no hay LH ni FSH. También se produce infertilidad. En el varón, el exceso de prolactina produce disfunción eréctil, hipogonadismo. Si el tumor, si es un adenoma,
es grande, puede haber síntomas de compresión cerebral, porque estamos hablando de la hipófisis anterior que está abajo del quiasma óptico, y entonces al comprimir el quiasma óptico se produce un defecto en los campos visuales que se llama hemianopsia bitemporal. Entonces, esto puede ser tratado con bromocriptina, el exceso de prolactina, y también con agonistas de la dopamina.